prácticas así virtuales con los chicos, ¿no? Entonces, por eso creo que es necesario y también nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, en esta primera parte, que es, digamos, la parte de la práctica de inflamación, en realidad, digamos, esto es vendría para mí, aparte, digamos, de lo que es la parte de adaptación y lesión celular, esta es una de las partes más importantes en patología que nos ayuda, por ejemplo, a poder diferenciar, identificar a los elementos celulares y ver las modificaciones que se da en los tejidos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar reconociendo a los elementos celulares que participan en la inflamación. Entonces, vamos a empezar viendo lo que son las células inflamatorias, ¿no? Entonces acá tenemos al linfocito, que es un elemento también de la sangre. Como sabemos, cuando hay, digamos, la división de las líneas celulares, vamos a ver digamos, va a haber una diferenciación para lo que es, digamos, la serie granulocítica y la serie no granulocítica, ¿no? Entonces los linfocitos estarían dentro de esta serie no granulocítica. Son pequeños, tienen un núcleo amplio y escaso citoplasma, que a veces se ve como una media luna de color celeste, ¿no? Entonces, el linfocito pertenece, digamos, a un elemento no granulocítico, ¿no? Entonces, participa en las reacciones, en las respuestas, sobre todo mediadas por tenemos ahí uno de ellos son los antígenos anticuerpos, participan en las respuestas inflamatorias crónicas y también, digamos, actúan como mensajeros, ¿no? Acá lo estamos viendo en sangre periférica. Estos son los hematíes. Cuando hacemos un extendido de sangre periférica, ya sabemos, ¿no? Que la mayor cantidad o mayor proporción de las células son los hematíes. Ya los elementos de la serie blanca están en menor proporción, ¿no? Y ahí dentro de ellos, acá estamos identificando a un linfocito. Vean ustedes, casi todo es núcleo, sus bordes nucleares son parejitos y tienen una escasa cantidad de citoplasma, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a observar estos linfocitos? Vamos a observarlo en los procesos inflamatorios crónicos, sobre todo, ¿no? Acá la imagen nos está mostrando un corte en el que estamos viendo una glándula intestinal. Acá estamos viendo una glándula de Lieberkühn. Vemos acá las células cilíndricas y también vemos a las células caliciformes que aparecen como unos espacios claros, ¿no? Y en medio de ellos estamos viendo estos elementos celulares. Entonces, acá lo que estamos observando es un cuadro de una colitis crónica, ¿no? Claro, o sea, lo que ustedes tienen que reconocer son los elementos celulares y el tejido, ¿no? Entonces, acá el tejido nos está mostrando la formación de estas estructuras tubulares con células cilíndricas y células caliciformes, donde vemos, digamos, mayor proporción de células caliciformes. Esta mayor proporción vamos a observarla en el intestino grueso, ¿no? Por eso que en el intestino grueso tenemos más células caliciformes que van a producir mayor cantidad de moco que ayuda, digamos, a moverse al bolo fecal, ¿no? Entonces, en el interior dentro, digamos, del mismo epitelio, estamos viendo a los linfocitos. Ahora, cuando los linfocitos entran a los tejidos, por ejemplo, acá en este caso de las glándulas, van a formar un halo alrededor, ¿no? Y aparece más que todo el núcleo con un halo alrededor. Entonces, a veces esto, cuando no se tiene, digamos, conocimiento, no sabemos, nos podemos confundir, pero debemos tener en cuenta que los linfocitos, cuando están dentro de los epitelios, forman como una especie de halo, ¿no? Y son bien redonditos. Entonces, si comparamos, digamos, con el núcleo que está a su costado, vamos a ver que el linfocito es más oscuro, más compacto, a diferencia del núcleo de la célula cilíndrica, que es más tenue y más grande, ¿no? Ahora, esto es, digamos, dentro del epitelio. Por fuera, a nivel del intersticio o lámina propia que está acá alrededor de las glándulas, estamos viendo gran cantidad de linfocitos, ¿no? Vemos acá. Y también podemos encontrar otros elementos, algunos macrófagos, puede también haber algunos neutrófilos, ¿no? Las flechitas están señalando a los linfocitos. Entonces, no se olviden, los linfocitos participan en la respuesta humoral.
Acá tenemos otro elemento celular, que son los mastocitos o basófilos, que también los conocemos. También en este caso sí tenemos que estos son células granulocíticas. Vemos acá un extendido en sangre periférica. Muchas veces ni siquiera los podemos reconocer por la gran cantidad de gránulos que tienen en el citoplasma. Dentro de las células granulocíticas sabemos, ¿no?, que son polimorfonucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos, no son los granulocitos. Entonces, estos granulocitos basófilos tienen unos gránulos de color morado que son grandes y que incluso llegan a tapar el núcleo, como en este caso, ¿no? Pero los, digamos, son fáciles de poderlos diferenciar porque los granos son gruesos, ¿no? Y incluso llegan a tapar el núcleo. Este basófilo no, digamos, no tiene el núcleo segmentado como tiene el neutrófilo, ¿no? Puede tener hasta dos divisiones máximo o incluso el núcleo parecer medio arriñonado, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Acá lo estamos viendo en el tejido, estamos viendo gran cantidad de basófilos, tienen gránulos en su citoplasma y son fáciles de poderlos identificar porque no hay, digamos, otro granulocito que tenga gran cantidad de gránulos morados en su citoplasma, ¿no? Y sean gruesos. Como les digo, a veces llegan a tapar el núcleo y todo lo que se ve son granos. Acá estamos viendo un tejido, acá vemos también otros elementos celulares, vemos linfocitos, acá estamos viendo también una célula plasmática. Y justo hablando de la célula plasmática, acá tenemos, ¿no? Es otro elemento sanguíneo. Esta célula tiene, digamos, un núcleo hacia un extremo, un halo alrededor del núcleo, a veces un área que esté un poquito más transparente, más clara. Y lo que vamos a observar que a veces, digamos, en el núcleo se observa un aspecto de timón de barco, ¿no? En la célula plasmática. Ya, digamos, cuando lo estamos mirando con mayor aproximación, vamos a ver como una especie de unos rayos, ¿no?, que salen, digamos, de la parte central. Incluso nos hacen parecer, digamos, a los rayos de una bicicleta, ¿no? Pero, digamos, no todas las células se tienen que ver así, hay algunas que no se ven, otras sí se puede observar, ¿no? Entonces, pero lo característico es que el núcleo está hacia un extremo, a veces también lo hacemos parecer como que es, digamos, como que fuera un ojito y que el, digamos, el negrito o el iris estuviera, digamos, hacia uno de los extremos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un corte de tejido gran cantidad de células plasmáticas, ¿no? Casi todas son células plasmáticas, vean. El núcleo está hacia un extremo, este tiene el citoplasma un poco más amplio, otras son más pequeños, entonces, pero lo característico es ver el núcleo hacia un extremo, ¿no? Como en este caso. El otro elemento que vamos a ver es los macrófagos, son también elementos de la inflamación, son células un poco más grandes. En sangre vemos o lo conocemos como los monocitos. Estos monocitos cuando llegan a los tejidos y digamos van a ocupar en la lámina propio, van a estar en el tejido, adoptan diferentes nombres, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que en el hígado son las células de Kupffer, en los alvéolos o en el pulmón son los macrófagos alveolares. En los tejidos en general los llamamos histiocitos, ¿no? Aquí estamos viendo en los tejidos o en este corte gran cantidad de macrófagos, ¿no? Un macrófago más o menos llega a medir hasta 20 micras. Entonces son células más grandes. Algunas veces las vamos a ver como las flechitas nos señalan. El borde citoplasmático casi nunca se ve, digamos, bien parejito, medio borroso se ve. El núcleo es grande y eso ya nos hace que podamos diferenciar de un linfocito que está a su costado, vean acá más pequeñito, son más redonditos, casi no se ve citoplasma, casi todo es núcleo, ¿no? Ahí también podemos ver acá un eosinófilo de citoplasma rojo, abundantes linfocitos, ¿no?
y los macrófagos. En los tejidos, como les decía, los llamamos histiocitos. Algunas veces vamos a ver que el núcleo también tiene es como son medios tienen una forma como de un frijol, está hacia un extremo. Otras veces el núcleo es central, es grande y irregular, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en este extendido de sangre periférica. Hay algo que me estaba olvidando, ¿no? También tenemos que, digamos, recordar que estos macrófagos van a participar en la fagocitosis de microorganismos y también son representativos de lo que son los procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Van a regular también la respuesta linfocitaria, participan, ¿no? Como mediadores. Acá tenemos al otro elemento celular que son los eosinófilos. Estos eosinófilos son también parte de lo que son los granulocitos. Tienen el núcleo como un anteojo, es bilobulado y los gránulos que tienen en su citoplasma son grandes y son de color rojo, ¿no? Entonces eso también hace que lo podamos diferenciar fácilmente y rápido, ¿no? Acá estamos viendo gránulos rojos y su núcleo parece un anteojo, ¿no? Bilobulado. Acá vemos también otros eosinófilos, vean, bilobulado su núcleo, abundante citoplasma con gránulos eosinófilos. Entonces son fáciles de poderlos distinguir, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver estos eosinófilos? En procesos alérgicos, en procesos parasitarios, también vamos a verlos en la inflamación crónica, ¿no? Entonces, en la inflamación aguda, ¿cuál va a ser, digamos, nuestro representante? Va a ser el neutrófilo, ¿no? El polimorfo nuclear neutrófilo, que viene a ser, digamos, un granulocito. Acá estamos viendo gran cantidad, en un corte histológico, estamos viendo gran cantidad de neutrófilos, ¿no? Tienen el núcleo segmentado. Algunas veces llegamos a ver, digamos, el citoplasma y otras veces no solamente se ve el núcleo segmentado nada más, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, en inflamación aguda, qué es lo que vamos a ver? Habíamos visto en parte, digamos, lo que hemos hecho ahora, ¿no? Vamos a tener la marginación, vean acá en este cortecito cómo se están aproximando digamos, hacia la parte de las células endoteliales para poder pasar, ¿no? Entonces, acá tenemos la luz del vaso con gran cantidad de matíes y acá estamos viendo en un vasito, ¿no? Hay una vasodilatación, un exudado, hay salida de elementos celulares y vemos que entre células hay unos espacios claros, ¿no? Que está señalando acá la flechita, entonces eso viene a ser salida de líquido y esa salida de líquido va a hacer que haya edema, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, digamos, un aumento, una tumefacción en el área adicional, acá lo vemos también a nivel microscópico, como hay, digamos, una separación entre los elementos celulares, como si estuviéramos deshilachando un tejido y hay áreas claras entre ellos, ¿no? Y no solamente, digamos, hay estos espacios un tanto transparentes, sino ya hay la presencia de elementos celulares, ¿no? Otra cosa que también vamos a observar, digamos, a la inflamación aguda es la malla de fibrina, ¿no? Digamos, en el edema con neutrófilos y esto hace que, digamos, van a contribuir a que el área lesionada esté tumefacta, tenga un aumento de volumen, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, la presencia de neutrófilos, la presencia de líquidos, sino también hay, digamos, se forma fibrina, ¿no? Y como sabemos, la fibrina digamos, es como consecuencia, es producto de la muerte de los diferentes elementos celulares. Entonces, edema más elementos celulares muertos y componentes de la inflamación va a hacer que, digamos, el área lesionada tenga mayor volumen y esté tumefacto, no esté hinchado. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el otro día vimos una meningitis, meningitis supurativa, ¿no es cierto?, en las láminas que hemos visto. Entonces, acá tenemos un cerebro. Vemos acá, digamos, está todavía cubierto por la aracnoides y vemos áreas brillosas, ¿no? Estas vienen a ser áreas brillosas en el cerebro, en el parénquima cerebral. Acá tenemos, digamos, la división entre ambos hemisferios y estas tenemos la meninge, la dura madre.
Acá tenemos parte, digamos, de la aracnoides y estamos viendo áreas blanquecinas, ¿no? Un tanto en algunas áreas serán amarillo, pardo amarillentas, como por ejemplo por acá. Entonces estamos viendo la parte, digamos, de la base del cerebro, ¿no? Entonces ahí estamos viendo áreas más amarillentas en medio de las circunvoluciones, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, por acá, vamos a ver que hay gran cantidad de neutrófilos entre circunvolución y circunvolución, ¿no? O sea, a nivel del espacio subaracnoideo. Entonces, acá estamos frente a un exudado purulento que se observa en un cuadro de una meningitis supurativa, ¿no? Acá tenemos, vean, un cortecito de la meningitis aguda. Nosotros, yo les había mostrado una laminita en el que estábamos viendo el parénquima cerebral. Obviamente la lámina que tenemos en la universidad es un tanto viejita, ¿no? Y es pues porque prácticamente actualmente yo les había dicho, ¿no? Las necropsias, más o menos unos 10 años que ha disminuido bastante en su cantidad, ¿no? O sea, ya no tenemos necropsia. En el hospital donde trabajo ya son 8 años que no hacemos una necropsia. Y no hay, digamos, cuándo esto cambie, ¿no? Al contrario, ahora tener, digamos, más métodos de ayuda diagnóstica, vamos a ver que se produce, digamos, hay mayor escasez de ver estos casos, ¿no? Porque ya no los vemos, o sea, incluso ya no se saca ni biopsia, no se hace ya, digamos, no se muestrea. Entonces, las láminas que tenemos con el tiempo también se van deteriorando, ¿no? La luz que tenemos en el ambiente, la luz solar, va, digamos, haciendo que las láminas vayan perdiendo su coloración y se tornen más tenues, ¿no? Entonces, por eso que nosotros en la laminita que les había mostrado se veía tenue, ¿no? En cambio acá, esta es una vista panorámica, vemos el parénquima cerebral más eosinófilo, ¿no? Como debería verse. Y vemos, por ejemplo, acá un área de separación entre el parénquima cerebral y la aracnoides. Entonces, este espacio no es, digamos, un defecto de corte. Acá hay un edema, hay líquido, por eso está viendo una separación. Y si vemos también por acá hay unos espacios vacíos, entonces hay edema. Y los puntitos que estamos viendo, acá hay un cuadradito que nos está mostrando, vean ustedes, lleno de neutrófilos. Entonces, así es, digamos, como se ve una meningitis purulenta, ¿no? En nuestra laminita que tenemos en el laboratorio, hay neutrófilos, pero ya están disminuyendo, ¿no? Esto es también por el tiempo. Desde el momento que tenemos esas láminas actual, han pasado ya como 10 años, ¿no? Entonces ya esas láminas también se van deteriorando, pero como les decía, no las descartamos porque no tenemos, digamos, un encéfalo con este cuadro, no es, digamos, difícil de poderlo conseguir. Acá tenemos otra imagen en la que estamos viendo una miocarditis, o sea, acá también se produce por el Chagas, por la enfermedad de Chagas, por este parásito, se produce una lesión a nivel de las fibras miocárdicas, ¿no? Esto va a traer también gran cantidad de componente inflamatorio, como lo que estamos viendo acá. Son cortes en una vista panorámica de entre las fibras miocárdicas. Hay abundantes puntitos moraditos que ustedes ven. Es componente inflamatorio. Acá lo vemos a mayor aumento. Se puede distinguir incluso las fibras miocárdicas. Acá vemos un poco mejor y acá a mayor aumento, ¿no? Entonces, en medio del componente inflamatorio, estamos viendo acá unas bolsitas llenas de unos puntitos más chiquititos todavía y estamos viendo al parásito, ¿no? Chicos, espérenme un ratito, un minutito, voy a poner mi cargador. Me he cambiado de lugar porque tengo visitas en casa. Entonces estoy en otro lado, tengo que cargar un ratito la máquina. Espérenme un ratito, no se me vaya a apagar ahorita.
Ya, acá tenemos otra imagen de un cuadro de una pancreatitis aguda. Esto sí se ve frecuentemente, ¿no? Claro, ya no se opera y lo que nos llega a patología son pedacitos de páncreas, ¿no? Entran a sala de operaciones, obviamente no le sacan al paciente todo el páncreas, no solamente sacan el área necrosada y en esos pedacitos de páncreas nosotros tenemos que buscar estas áreas blanquecinas, ¿no? De necrosis grasa enzimática, pero también en esos pedacitos, aparte de buscar la necrosis grasa enzimática, vemos también componente inflamatorio. Entonces, esta partecita central que les estoy señalando es el páncreas todavía viable, que todavía está sanito. Todo esto que ustedes ven acá en esta parte periférica es, digamos, el páncreas que tiene ya la inflamación, ¿no? Es un cuadro de una pancreatitis aguda. Acá vamos a tener esa esteatonecrosis, esa necrosis enzimática, que es, digamos, por la acción de, digamos, de las enzimas, no más la grasa, van a formar como una especie de jabones, ¿no? Y esto lo vamos a ver macroscópicamente como áreas blanquecinas. Pues acá tenemos un corte histológico en el que estamos viendo acinos pancreáticos, esto es, digamos, lo normal, son acinos serosos. Los serosos, les vuelvo a repetir, tienen el núcleo central y el citoplasma rojito, ¿no? Estos son los que van a producir las enzimas. Entonces, esta es la parte del páncreas exócrino, no sé, el que va a producir las enzimas que van a participar en la digestión de los alimentos. Entonces, cuando se produce una pancreatitis, se van a comprometer tanto los acinos pancreáticos como los islotes de Langerhans, tanto a la parte endocrina como a la parte exócrina de esta glándula, ¿no? Entonces, en este corte histológico, lo que acinos, estamos viendo acinos pancreáticos. Este es un acino, este es otro, acá tenemos otro, y todo esto que está, estos otros puntitos que ustedes están viendo por acá, viene a ser componente inflamatorio, ¿no? Acá tenemos componente inflamatorio, tenemos entre neutrófilos, que algunos se ven segmentados, y los puntitos que son bien redonditos vienen a ser los linfocitos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros observamos cuando tenemos un corte histológico, y obviamente si observamos un componente inflamatorio agudo, estamos confirmando la sospecha clínica, ¿no? Un cuadro de una pancreatitis aguda. Entonces, como les decía, yo estoy también a la casa, ¿no? De poder conseguir, digamos, un tejido que tenga acinos pancreáticos. Generalmente lo que tenemos de páncreas es por lesiones tumorales, ¿no? En las lesiones tumorales no vemos, digamos, un cuadro de una pancreatitis, lo que vemos es incluso una atrofia, una destrucción del parénquima del páncreas por las lesiones tumorales, ¿no? Entonces, no tengo, digamos, ahorita para poderles mostrar solamente acá en las imágenes, ¿no? Pero quiero que ustedes tengan referencia porque de acá a un ratito vamos a hacer casos clínicos y ahí también vamos a hacer la discusión, ¿ya? Entonces, quiero, chicos, que ahorita hagamos una pausita, unos 3 minutos, tomen agua y para que podamos continuar, ¿ya? Bien, chicos, vamos a continuar. Muchas gracias.
Acá tenemos otra imagen, estamos viendo ya también otro cuadro en el que estamos viendo el peritoneo, ¿no? Vean ustedes. Se abre el abdomen, acá vemos asas intestinales y acá estamos viendo parte, digamos, del meso. Esa telita que cubre, digamos, a las asas intestinales y vean estas áreas pardo amarillentas. Esto es fibrina. ¿Qué estamos viendo allí? ¿No? Esa fibrina que se ve acá, vean ustedes cómo se levanta, ¿no? Esto es necrosis, componente inflamatorio agudo, ¿no? Entonces, esto se ve en los cuadros de peritonitis aguda, ¿no? Cuando ustedes entren a sala, estén haciendo cirugía y van a tener la opción de ver, pero yo quiero mostrarles ahora para que por lo menos tengan una noción de qué es lo que se ve, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, hacemos un corte o mandamos este tejido, vamos a ver esas células mesoteliales del peritoneo con abundante cantidad de neutrófilos. Entonces estamos frente a un cuadro de una peritonitis aguda, ¿no? Acá vemos asas intestinales, vean ustedes, están pegadas y la gran cantidad de material purulento, ¿no? Se ve ese material pardo verduzco acá en medio de las asas intestinales, ¿no? Acá tenemos otra asa intestinal, así es como llega. En fresco estamos viendo prácticamente todo el intestino grueso. Desde el ciego, acá tenemos el apéndice, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente y recto sigmoides, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, no es, digamos, un intestino de un color rosadito normal, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, acá fibrina en esta área. Y vamos a ver, por ejemplo, por acá, si le damos la vuelta, vamos a encontrar diferentes áreas, ¿no? Entonces, lo que les ha llamado la atención a los... Ay, cosas que pasan un ratito. Lo que les ha llamado atención a los cirujanos es haber encontrado áreas más eritematosas, más rojas, más congestivas, y estas áreas en las que supuestamente acá nos da la impresión que parte de la pared del intestino estuviera como desprendiéndose, ¿no? Como que estuviéramos pelándolo. Y hay fibrina en esa parte de la pared. Entonces, ellos revisan, ¿no? Acá encuentran cambios de coloración, está el intestino edematizado. Entonces, cuando encuentran, digamos que toda esta parte está roja y tiene este cambio de coloración, vemos, ay, ¿qué pasa con esto? Está corriéndose sola, mi máquina no está buena. Ay, ya. Entonces retiran todo el intestino grueso, ¿no? Y así es como lo recibimos, ¿no? Nosotros tenemos que primero, digamos, describir todas las lesiones que podamos encontrar, retiramos todo el meso, este poquito de grasa que ustedes ven acá, ha venido con esta tela que tienen acá, ¿no? Esta tela, esta que acá la vemos con material purulento, a nosotros nos llega así. Entonces nosotros despegamos todo esto y lo vamos a colocar así. Entonces ya acá está separado, ya se puede identificar todo el intestino. No quiere decir, por ejemplo, que en nuestra barriga está así, ¿no? Está bien pegada al intestino delgado, pero sí se puede identificar el marco cólico, podemos distinguir, por ejemplo, el recto sigmoides, todo, ¿no? Esto es lo normal. Así debe estar en esa posición. Entonces, acá está la laminita que les decía, ¿no? De esa telita verde, verde, pardo, amarillenta que estamos viendo, vemos acá. Todo esto, claro, es edema. ¿Ya? Entonces ya ustedes tienen que saber que esto es edema. ¿Qué más estamos viendo? Nuestros pequeños vasitos llenos de matías. Entonces, los vasitos cuando están llenos de matías, llamamos congestión vascular. Eso lo vamos a ver cuando hagamos alteraciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, estamos viendo componente inflamatorio en todo el peritoneo. Y acá gran cantidad de neutrófilos. Entonces, esta gran cantidad de neutrófilos es lo que vamos a ver, lo de ese color pardo amarillento, ¿no? Amarillento medio verdoso en la pus que decimos, ¿no?
Otro que también se ve frecuentemente es ver los cuadros de corioamnionitis, ¿no? Entonces, esto nos viene en las placentas. Las placentas también van a mostrar material purulento y esto lo vamos a ver sobre todo en el amnio, ¿no? Como sabemos, cuando el bebé está dentro del vientre materno, dentro del útero, va a estar dentro de una bolsa, ¿no es cierto? Entonces, la parte que está pegada al útero es, digamos, la parte de los cotiledones, ¿no? La parte materna. Y la parte que está hacia el bebé, ahí vamos a tener el amnios. Entonces, este amnios también se llena de material purulento, de neutrófilos, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un amnios. Esto es lo normal, verlo así, delgadito, rosadito, con todas las células, ¿no? Normales, no hay, digamos, infiltración de componente inflamatorio, pero acá estamos viendo cómo aumenta el espesor y está lleno de neutrófilos, células muertas. Entonces, esto nos da, digamos, a pie de qué, ¿no? Entonces, hay muchos bebés que, digamos, fallecen, óbitos fetales que mueren. ¿Y por qué fallecen? ¿No? O sea, entran microbios dentro de la cavidad abdominal y causan cuadros infecciosos y la muerte del bebé. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar nosotros de que, digamos, ha habido una infección y ha causado la muerte del bebé? Examinando esta membrana amniótica, ¿no? Entonces, nosotros mandamos cortecitos de esa membrana amniótica y encontramos gran cantidad de neutrones. También enviamos de los cotiledones, ¿no? Que también puede observarse incluso dentro de las vellosidades coriales. Acá estamos observando a mayor aumento, vean, los neutrófilos tienen el núcleo segmentado, no tienen dos, tres segmentos en el núcleo. Muchas veces no se observa el citoplasma de los neutrófilos, solamente se observa su núcleo segmentado. Entonces eso también nos ayuda de poder, digamos, diferenciar, de poderlo ver, ¿no? Acá tenemos el apéndice secal, esto lo vamos a ver el día lunes en nuestra práctica. Acá está el ciego y acá está el apéndice, ¿no? Normalmente debe verse así rosadito, no hay mayor alteración, esto es lo normal, pero cuando hay lesión ya vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha perforado, acá su meso, que es la grasita que está por fuera del apéndice, vean, ya no es este color normal, acá ya está más rojito, tiene unas áreas medias amarillentas, incluso acá vemos fibrina, este blanco es fibrina, que cubre incluso el meso, ¿no? Entonces este apéndice ya está haciendo una periapendicitis. Cuando lo abrimos, ¿qué vemos? Acá estamos encontrando el fecalito. Este fecalito es una concreción de material fecal que se ha puesto duro como una piedra. Incluso en esta parte está causando una dilatación del apéndice. Entonces, esto va a causar primero una obstrucción. Entonces, al inicio vamos a tener una necrosis coagulativa, ¿no? Por la isquemia. Pero estas células muertas, acuérdense que van a atraer a la inflamación, digamos, a los neutrófilos. Entonces ya vamos a tener, digamos, un cuadro de una inflamación aguda y por ende vamos a tener una necrosis licuefactiva. Entonces, en la coagulativa se va a dar al inicio o la isquemia, pero pasadas las horas estas células muertas van a traer componente inflamatorio y van a destruir el resto del tejido, ya se va a perder la arquitectura del órgano, ¿no? Entonces eso es lo que hemos visto en las láminas, ¿no? Entonces, macroscópicamente vamos a ver así, vean la luz del apéndice llena de material purulento, esto es sangre, y parte de material fecal, ¿no? La parte ciega del apéndice y esta es la parte que está unida al ciego, ¿no? Lo que está acá. Esto que está acá es esta puntita y este extremo distal es esta parte de acá. Vean, más o menos llega a medir entre 6 y 7 centímetros. Acá lo estamos viendo dilatado, amplio y el fecalito en su interior. Así lo vemos ya fijado. Fibrina, áreas de hemorragia. Vean acá la fibrina incluso a nivel del borde quirúrgico. Entonces, por eso nosotros mandamos los cortes. Ustedes han visto en las láminas, cuando han visto el apéndice, tienen un corte de acá de la parte proximal. Tienen otro cortecito que es más o menos por la mitad o donde estamos viendo fibrina y otro de la parte distal. Se manda tres cortes, ¿no? Entonces, una lámina de apéndice también es fácil de poderla reconocer, ¿no? A simple vista hay tres cortes, eso corresponde a un apéndice, ¿no? Entonces,
Casi siempre es una apendicitis aguda. Muy pocas veces es, por ejemplo, un mucosele o un cuadro, digamos, de un tumor neuroendocrino, ¿no? Que se da también en el apéndice secal. Entonces, en la parte histológica, acá tenemos lo normal, un corte transversal de apéndice, la parte de la luz. Acá tenemos la mucosa apendicular y les decía, no, en la submucosa tenemos los folículos linfoides. Entonces, acá lo pueden ver. Esto es lo normal, su luz, vean, es estrecha, escasa cantidad escasa cantidad de material fecal acá hacia la luz. Luego tenemos la capa muscular propia del apéndice y la parte más externa viene a ser la serosa, ¿no? Con parte de tejido adiposo. Entonces, esto es lo normal. ¿Qué estamos viendo, digamos, cuando hay patología? Vemos acá la mucosa, esto todavía es otro dibujito, un esquemita. Lo normal, el epitelio cilíndrico con células caliciformes y los folículos linfoides, ¿no? Que están en la submucosa. Acá tenemos la capa muscular, fibras musculares lisas, ¿no? Entonces, cuando hay una apendicitis aguda, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber neutrófilos a nivel del epitelio, acá en la lámina propia, va a comprometer la pared muscular. Entonces, para decir que es una apendicitis aguda, nosotros tenemos que encontrar polimorfonucleares en la pared del apéndice. Entonces, ahí es donde se confirma que es una apendicitis aguda. Pero vamos a ver también que por área se va a ver destrucción de esto que ustedes están viendo. Hay partecitas en varios de los cortes que yo les he mostrado, que de repente no hemos tenido tiempo de poderlo revisar. Se ve, no hay tres cortes, no hemos examinado los cortes porque de frente nos hemos ido a ver las áreas de la necrosis liquefactiva, donde solo se ven neutrófilos, porque digamos en ese momento estoy viendo solo necrosis liquefactiva. Pero de hecho también tenemos que ver el órgano, ¿no? Entonces acá en esta parte inferior están neutrófilos en medio de las fibras musculares lisas. Entonces, si encontramos neutrófilos, ya estamos frente a un cuadro de una apendicitis aguda, ¿ya? Acá tenemos igual otro, ya el tejido normal, vean, esto es la mucosa lleno de neutrófilos abundantes neutrófilos. Obviamente esto se ve en las primeras horas y ya cuando vemos el corte histológico, vean, en medio de las fibras musculares resaltan todos estos puntitos, ¿no? Y si vemos a mayor aumento esos puntitos, vienen a ser núcleos bilobulados, trilobulados de los neutrófilos, ¿no? Pero también vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar macrófagos, ¿no? Parte, digamos, del componente inflamatorio. Otro que también se ve bastante frecuente y que también tenemos láminas son los cuadros de colecistitis, ¿no? Acá tenemos un esquemita de una vesícula biliar mostrando es una bolsa donde se almacena bilis y estamos viendo a los cálculos, ¿no? En su interior. Se está dejando ver parte de la mucosa. Acá tenemos un cálculo a nivel del bacinete. Esto es lo que causa el cuadro de la colecistitis crónica, ¿no? Digamos, se enclava acá y viene un cólico. Entonces, cada vez que cuando comemos grasa, sale el ácido cístico y a veces al salir la bilis, sale también, se impulsa un cálculo y se enclava acá. Esto es lo que da el cólico, ¿no? Entonces tenemos un cuadro, digamos, conforme va pasando el tiempo, acá nos dan un antiespasmódico, con los movimientos el paciente este va a caer el cálculo dentro de la bolsa y te pasa el cólico, ¿no? Entonces ya tranquilo. Pero esa inflamación que se causó acá en la pared de la vesícula biliar, la vamos a ver, ¿no? Y no es, pues, digamos, un solo cólico, son varios cuadros de cólico que las personas están. Entonces eso va a hacer que, digamos, la vesícula biliar también ya no sea, digamos, un cuadro de colecitis agudo, ya sea un cuadro sea agudo cuando el cálculo se enclava puede pasar. Y sí o sí tiene que entrar a sala de operaciones el paciente. Entonces, ahí vamos a ver un cuadro de una colecistitis crónica reagudizado. O sea, ha habido un fondo ya que tiene tiempo de inflamación y se ha agregado, digamos, un cuadro agudo, ¿no? Porque el cálculo se ha enclavado acá a nivel del bacinete, ¿no? Y está causando una obstrucción. Esto va a hacer que la pared tan delgadita de la vesícula también se inflame.
Entonces acá tenemos el corte histológico de la vesícula, esto tenemos en en nuestras láminas, lo vamos a ver el día lunes. Acá tenemos la vesícula, vean, son pliegues parecidos a los del intestino, pero solamente vemos un epitelio cilíndrico, no hay células caliciformes. Este epitelio se puede replegar acá en la capa fibromuscular. La vesícula biliar no tiene submucosa, tiene capa mucosa, que viene a ser todo esto, tiene una capa fibromuscular y tiene su serosa. Claro, la vesícula tiene una parte que está, digamos, asentando sobre el hígado y otra parte que, digamos, está expuesta, ¿no? Entonces, esa parte que está expuesta en la cavidad peritoneal va a tener serosa, ¿no? Entonces, acá estamos viendo parte de las capas del apéndice y vemos también, por ejemplo, que acá debajo del epitelio hay un montón de puntitos moraditos. Esos puntitos chiquititos, porque esta es una vista panorámica que nos está mostrando el órgano, corresponde a un cuadro de una colecistitis crónica, ¿no? Acá vemos otro cuadro útero en el que estamos viendo, por ejemplo, el cuello uterino. Acá estamos viendo el orificio cervical externo, parte del cervix y vemos acá estas áreas amarillentas. Entonces, todo esto está con áreas, digamos, como con heriditas, áreas de erosión, y esto también va a causar un cuadro de una cervicitis aguda, ¿no? Entonces, las pacientes van a manifestar dolor, leucorrea, y y acá estamos viendo, digamos, en fresco, ¿no? Un cuello uterino que nos llama la atención. Entonces esto ya está fijado, por eso se ve de un color medio pardo rojizo, parte, digamos, de lo que vendría a ser el reborde de la pared vaginal. Y acá tenemos el canal endocervical y más hacia arriba tendríamos la cavidad endouterina, ¿no? Acá el orificio que se ve bien irritado, edematizado, rojito, ¿no? Y de ahí se biopsias del orificio cervical externo. Normalmente debería ser todo rosadito, pero acá lo estamos viendo con áreas de erosión, medias áreas incluso más eritomatosas, más rojitas, como que hubiera un fondo hemorrágico, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos, digamos, en un corte histológico? Vamos a ver el epitelio del cervix. Acá estamos viendo en medio del epitelio áreas rojitas, quiere decir que hay hematíes, entonces esto hace que se vea de color rojo, porque hay extravasación, salida de hematíes al epitelio, ¿no? Y también estamos viendo parte de componente inflamatorio por acá. Ese componente inflamatorio está entre linfocitos y neutrófilos. Esto viene a ser parte de la mucosa del cervix, ¿no? Un epitelio poliestratificado, no queratinizado porque es mucoso, ¿ya? Acá vemos, digamos, ya más rojito, con áreas hemorrágicas, entonces vamos a ver también mayor cantidad de componente inflamatorio, ¿no? Más linfocitos, vamos a ver ya incluso neutrófilos que están en medio de las glándulas endocervicales y esto es parte del estroma, ¿no? Otro cuadro que también se ve bastante frecuente son las salpingitis crónicas, ¿no? Y dentro de la salpingitis crónica vamos a ver cuadros por tuberculosis, ¿no? Salpingitis específica o tuberculosis. La tuberculosis puede producir también daño a nivel de la trompa uterina y ser una causa también, digamos, de eh, las pacientes no pueden embarazarse, ¿no? Digamos, hay un tiempo en el que sobre todo que se da, digamos, en la época fértil de la mujer, no tiene hijos, ¿no? Entonces se empieza, digamos, a hacer un estudio, se empieza a averiguar, de repente hay un cuadro infeccioso que está causando obstrucción a nivel de la luz de la trompa, ¿no? Y eso es lo que no permite que el óvulo fecundado pueda anidar en la pared uterina. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos en esta parte, digamos, distal de acá de la trompa, a un área con abundante material purulento. Acá parte de la pared de la trompa. Este es porque la trompa a veces se enrosca, ¿no? Tiene un trayecto medio tortuoso. Entonces acá se ha hecho un corte como un pancito, por eso lo vemos así, ¿no? Entonces, y se identifica sobre todo en esta parte distal un área abscedada, ¿no? Llena de material purulento. Entonces, pero para que haya llegado esto ha pasado tiempo y vean, ¿no? Se compromete toda la pared, no solamente una parte de la trompa uterina, sino se llega a comprometer a veces toda la trompa. Entonces, en los cortes histológicos podemos ver que en un fondo, digamos, crónico,
ya incluso hay una reinfección, entonces vamos a tener un cuadro crónico reagudizado. Acá está la trompa, esto viene a ser el útero, chiquito y vean las trompas, dilatadas, grandes, ¿no? Llenas de componente inflamatorio, la trompa destruida. Entonces, esto lógicamente es lo que va a causar, digamos, una esterilidad en las pacientes, ¿no? Que no pueden tener hijos. Acá está la trompita, las vellosidades de la trompa. Miren, llena de componente inflamatorio, ¿no? Tenemos entre linfocitos y neutrófilos. Todos estos puntitos son linfocitos, los más redonditos, y los que tienen más chiquititos vienen a ser los neutrófilos. Se agrega también congestión vascular. Vean estas vellosidades de la trompa, son amplias, dilatadas, incluso las células están proliferando, ¿no? En respuesta a este cuadro, digamos, de infeccioso. Acá mayor proporción también de componente inflamatorio en la trompa. Tenemos también la minita de esto para poder ver, ojalá nos alcance tiempo. Pues ahora tenemos acá un cuadro de una colecistitis, esta es la vesícula que habíamos visto anteriormente. Así también se aparece, ¿no? Todo, digamos, la mucosa erosionada con áreas grisáceas. Y en la vista panorámica también vamos a ver un epitelio ya, digamos, con áreas incluso que como que se desprenden, con áreas de esfacelación, ¿no? Acá vemos parte del epitelio de la vesícula, componente inflamatorio en la lámina propia. Ayer me preguntaron, dice que una pregunta de examen es que ustedes digan dónde está la lámina propia. La lámina propia está debajo del epitelio. También se le llama corion. Los libros, algunos le llaman corion, otros le llaman lámina propia, ¿no? Y ahí está el componente inflamatorio entre linfocitos y células plasmáticas. Esto corresponde a un cuadro de una colecistitis crónica. Acá más componente inflamatorio, esto también lo vamos a ver el lunes. Entonces, un adelanto para que nosotros ya nos podamos ubicar y sea más rápido nuestro, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Otro, vemos que vamos a ver también estos cuadros de esofagitis crónica. Esos cuadros en los que hay reflujo, dolor retroesternal, como que se regresa todo el contenido gástrico y nos irrita el esófago, ¿no? Entonces, esta es una vista endoscópica, el gastroenterólogo ve estas áreas rojitas en el esófago, cambios de coloración, ese cambio de coloración de lo que es rosadito que pasa a un color medio asalmonado, nos hace pensar en una esofagitis de reflujo, ¿no? Una esofagitis crónica de reflujo, que puede ser también una lesión, digamos, precancerosa, ¿no? Habíamos visto que se da una metaplasia a nivel del esófago, ¿no es cierto? El esófago, ustedes habían visto que teníamos un epitelio escamoso, pero por la agresión de los jugos gástricos a nivel del cardias, el epitelio mucosecretor cambia hacia un epitelio intestinal para poder resistir digamos, a ese reflujo, esa regurgitación de contenido gástrico con bilis, con ácido clorhídrico que irrita la pared del esófago, ¿no? Entonces, el esófago a nivel del cardias va a cambiar, no va a ser ese epitelio mucosecretor, sino va a ser un epitelio tipo intestinal que resista, ¿no? Pero esta meta a la larga puede convertirse en un crecimiento desordenado, que es una displasia, y esto llevará a un cáncer. Por eso sí en cuenta el concepto. Si nos alcanza tipo el día lunes, vamos a poder ver una lámina de metaplasia de un esófago de Barrett. Acá tenemos el helio del esófago, un epitelio poliestratificado, no queratinizado. Vean ustedes en la parte superficial, no se ve capa córnea, y terminan en células nada más. Entonces, esto es lo que lo diferencia, por ejemplo, de la piel. Ambos son epitelios poliestratificados, pero la diferencia en la mucosa es que no se observa capa córnea, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en la imagen. ¿Y qué estamos viendo en el espesor de las células acá? Estamos viendo estas, las flechitas, está señalando componente inflamatorio. En el esófago de Barrett, aparte de ver neutrófilos, vamos a eosinófilos. Es otra característica, ¿no? Y ya vamos a ver, digamos, en otro extremo, vamos a ver ese cambio, esa metaplasia intestinal que se da, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo,
componente inflamatorio en medio del epitelio, abundantes eosinófilos, y digamos, o sea, la metaplasia que se va a dar va a ser, digamos, epitelio tipo intestinal con células caliciformes, ¿no? Estas áreas claras corresponden a células tipo intestinal, ¿no? Entonces, este epitelio va a resistir esos jugos, ¿no? Entonces, pero esto, dicho que la metaplasia puede convertirse en una displasia y posteriormente en un cáncer, ¿no? Y esto ya lo hemos visto al inicio, la colitis crónica, a mayor aumento igual, componente inflamatorio. Otra cosa que también se ve bastante frecuente es la gastritis crónica. Acá tenemos también un corte de mucosa gástrica, epitelio mucosecretor, un tanto medio pálido, es un moradito bajito, no hay células caliciformes, es solo células cilíndricas, es una monocapa, quiere decir una sola hilera. Estas son, el epitelio se repliega en el corion y va a formar las glándulas gástricas, ¿no? Entonces, como sabemos, el estómago tiene diferentes partes, tenemos el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? Donde se produce la mayor cantidad de lesiones a nivel del antro. Entonces acá estamos viendo un corte de una mucosa antral con componente inflamatorio, incluso hasta se pueden llegar a formar acúmulos linfoides, acá vemos linfocitos y y el resto de los linfocitos también los vamos a observar acá en la lámina propia, ¿no? Debajo del epitelio. Entonces, esta gran cantidad de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos nos corroboran el diagnóstico de una gastritis, ¿no? Y acá tenemos que buscar al Helicobacter pylori, que es el que causa esta lesión, ¿no? Entonces, acá a nivel del moco hacia la luz, vamos a ver abundantes palitos, ¿no? Que el Helicobacter pylori, que es el que va a causar este cuadro. Acá mayor aumento, componente inflamatorio en medio del epitelio, en medio de las glándulas antrales. Acá igual, glándulas gástricas, epitelio cilíndrico, muco secretor, la lámina propia con células plasmáticas, linfocitos. Acá tenemos otro, un cuadro de una tuberculosis pulmonar. Este es un corte de pulmón. Vemos estas áreas amarillentas. Son cuadros de necrosis gaseosa, nódulos que son subpleurales. Acá tenemos otro corte de pulmón en el que estamos viendo múltiples áreas irregulares, pardo amarillentas, son áreas de necrosis gaseosa, ¿no? Esta es una vista macroscópica. Microscópicamente estamos viendo los granulomas que también ya los hemos visto en el servicio, en el laboratorio. Acá vemos hacia la parte, todos estos son granulomas, reconocemos parénquima pulmonar, espacios alveolares, y acá vemos un granuloma, acá otro y acá otro, ¿no? Entonces, todos estos granulomas nos están indicando que estamos frente a un cuadro de una tuberculosis, ¿no? Hacia la parte central debe estar la necrosis gaseosa, vamos a ver a mayor aumento. Acá vemos parte de las células epitelioides, ya les había dicho, estas células epitelioides son así alargaditas, son macrófagos modificados. Todos estos se colocan junto con los linfocitos alrededor de la necrosis gaseosa, ¿no? Entonces forman parte de lo que es el granuloma. Y acá tenemos la famosa necrosis gaseosa, un área rosada, amorfa, no tiene células, solo se ve como tierra y alrededor vemos el componente inflamatorio, ¿no? Todo esto va a formar el granuloma. Algunos textos hacen referencia a que hacia la parte periférica hay gran cantidad de linfocitos y le llaman corona de linfocitos, ¿no? Acá tenemos las células epitelioides, medias alargaditas, como que estuvieran paraditas, medias perpendiculares a la necrosis, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, todo esto forma el granuloma tuberculoso. Acá la célula de Langhans, también les había explicado, esta célula es una célula gigante multinucleada, es también un macrófago modificado, los núcleos se acomodan en forma de raje y es una célula que también está tratando de desaparecer, de destruir al Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Acá otro granuloma, en pulmón es lo más frecuente. Bien, chicos, hasta acá tendríamos esta primera
práctica, digamos, con imágenes de las láminas que hemos visto, que espero les puedan ayudar y también nos puedan ayudar para que el día lunes podamos hacer un poco más rápido nuestras clases, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta parte? Como ustedes pueden ver, se juntan algunas cosas como por ejemplo la necrosis coagulativa con la inflamación aguda. Estamos viendo inflamación crónica en la necrosis gaseosa y algunos otros cuadros, ¿no? Que tenemos laminitas y vamos a poderlas observar el día lunes. Entonces yo espero que nos alcance tiempo para poder, digamos, llevar a normal nuestra práctica y ustedes puedan, digamos, ver todas estas láminas, ¿no? A ver, Yajaira, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Yajaira, ¿estás por allí? Yajaira se quedó dormida, creo. Yajaira, no me escucha, está seco. Doctora, sí, dígame. ¿Alguna pregunta, Yajaira? No, doctora, todo claro. Ya, entonces espero que esto también les sirva para que ustedes puedan hacer vuestros dibujos. Ahora, respecto a los casos clínicos, ¿cómo más o menos vamos a hacerlo? Así como lo que estamos haciendo ahorita virtual, también vamos a hacerlo otro día. Entonces, solamente estoy esperando que pasemos esta parte de inflamación viendo las láminas, entonces ya ustedes se van a poder ubicar porque al mismo tiempo se van a poder, digamos, integrar conceptos de lo que es lesión celular e inflamación, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a poder diferenciar. Por ejemplo, ponemos un caso clínico, ¿no? Paciente de 45 años, trabajador. Mm, y digamos, es una persona que trabaja en una oficina, parte, digamos, de su trabajo lo realiza sentado en una computadora, pero también esta persona asiste a un gimnasio todos los fines de semana, ¿no? Entonces, trata de mantenerse, digamos, en una línea corporal estable. Y esta persona sufre, digamos, una caída en su bicicleta, ¿no? Al caerse, sufre una fractura de pierna, hay una lesión a nivel de la tibia, una fractura conminuta y el paciente es sometido, digamos, a una intervención quirúrgica. Se le coloca unos platinos y una fijación externa, ¿no? Para poder, digamos, hacer que esta fractura pueda, digamos, aproximarse a los extremos óseos y pueda, digamos, formarse el callo óseo y posteriormente ya el hueso, ¿no? Ya restablecido. Pero, digamos, es un paciente que va necesariamente a estar inmovilizado, ¿no? Entonces, al estar inmovilizado, va a sufrir, digamos, como consecuencia de la fijación externa del pie inmovilizado, no va a tener movilidad ese miembro, ¿no es cierto? Entonces va a entrar en un periodo más o menos de falta de ejercicio y falta, digamos, de movilización durante un tiempo, ¿no? Aproximado de un mes y medio. Al cabo de ese tiempo se le retira, digamos, la fijación y lo que nosotros observamos es una flacidez, digamos, a nivel de la pierna, ¿no? Tocamos los gemelos y están como si estuvieran moviéndose, están sueltos. ¿Qué nos estaría indicando esto, por ejemplo, macroscópicamente, ¿no? A ver, ¿alguien puede dar una idea? ¿Qué estaría pasando con los gemelos que tienen en los miembros, en el miembro inferior lesionado? Puede ser atrofia. Claro, eso es, digamos, lo que ustedes tienen que reconocer, ¿no? Entonces, vamos a tener casos clínicos en los que ustedes van a hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tenga un cuadro de una cervicitis con una leucorrea, un sangrado, se le toma una biopsia de cuello uterino, nosotros vemos una mucosa con infiltrado, más o menos cuál sería el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí podemos poner, digamos, una cervicitis crónica, una cervicitis aguda, entonces ustedes más o menos así se van a orientar. Entonces, yo lo que quiero es que, digamos, ustedes puedan razonar y puedan hacer ejercicio, ¿no? Entonces, nos va a servir bastante hacer, digamos, ya termina la parte de inflamación.
El lunes yo quisiera pedirles, no sé si podríamos, ustedes tienen tiempo eso de las 2 de la tarde el lunes, o tienen clases. El lunes tenemos 2 exámenes de semi, doctor. Ah, entonces no van a poder. No, entonces chicos, los dejo estudiar. Ya entonces den su examen de semio, terminamos el miércoles nuestro examen de pato. Y bueno, espero que el repasito que hemos hecho ahora también les pueda servir para su examen, ¿no? Entonces ya vamos a ver, de repente el lunes en la noche hacemos otro repasito pequeño para vuestro examen, ¿ya? Entonces ya el lunes conversamos en el salón. Bien, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Terminamos el día miércoles, hacemos mediadores e inflamación crónica, ¿no? Para poder terminar esta semana con todo lo que es, digamos, la parte de inflamación y habríamos avanzado. Entonces vamos a quedar de repente en hacer los fines de semana tipo repasitos para que vayamos afianzando nuestros conocimientos porque no nos está alcanzando tiempo, ¿verdad? Sí, te agradecemos por eso, doctor. Muchas gracias. Ya, Tomás. Entonces, bien, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Nos estamos viendo el día lunes en la mañana. Ya, gracias. Chao, doctora, gracias. Gracias, Bye, doctora. bye, Chao, doctora. Muchas bendiciones. gracias. Ya, más bien Gabriel, te voy a volver a mandar el PPT porque he visto que ahí tiene unas diapositivas repetidas, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Ya, ya, Gabriel. Bendiciones, cuídense, buen fin de semana. Ya nos estamos viendo el lunes.